En el capítulo de hoy de Aula Ginecología Students, que está especialmente diseñado para estudiantes de medicina, vamos a hablar sobre la esterilidad. Vamos a hablar sobre temas como el estudio básico de esterilidad, en qué consiste un seminograma. También vamos a hablar sobre la inducción de la ovulación, la inseminación artificial, en qué consiste la técnica de FIB-ICSI y la transferencia diferida. También al finalizar hablaremos del síndrome de hiperestimulación ovárica, del diagnóstico genético preimplantacional y de la preservación de la fertilidad. También del estilo de vida y fertilidad. Empezamos. Empezamos por el tema de estudio básico de infertilidad, y es que se define esterilidad como la incapacidad para concebir un embarazo clínico después de 12 meses de relaciones sexuales desprotegidas. Actualmente preferimos utilizar el término disfunción reproductiva para referirnos a este problema. En cuanto a las indicaciones, se considera que la mayoría de las concepciones se producen en los primeros 6 meses. A los 12 meses, la mayoría de las parejas van a conseguir un embarazo. Por eso se recomienda, en general, iniciar los estudios de infertilidad tras un año de búsqueda gestacional sin conseguirlo. Se debería valorar adelantar el inicio de estudios y terapias a los 6 meses cuando las características de edad, a partir de 35-38 años, de salud o historia reproductiva de la pareja, así lo requieran. ¿Y cuáles son las causas de la infertilidad? ¿Cuál puede ser la etiología? Es difícil en muchas ocasiones conocer la verdadera etiología y será necesario llevar a cabo una serie de estudios para el diagnóstico de los que hablaremos más adelante. En cuanto a la distribución, el origen suele ser patología femenina en el 37%, patología masculina en el 8%, una patología mixta en el 35% y llamamos patología desconocida o transitoria en un 15-30%. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentemente relacionados con la infertilidad? Pues el factor masculino, la disovulación, alteración tubárica, la endometriosis, problemas coitales, factor cervical y también tenemos causas inexplicadas. ¿Cuál es el estudio mínimo que haremos en la pareja estéril? Pues es fundamental realizar un estudio a ambos miembros de la pareja. Va a ser básico hacer una anamnesis detallada con una exploración general y ecografía ginecológica para descartar patología uterina, ovárica o patología tubárica. Haremos también una analítica completa y un seminograma, un estudio del semen. En la anamnesis es muy importante para tratar de orientar las pruebas y descartar enfermedades genéticas. Por ejemplo, en la historia familiar vamos a averiguar si hay antecedentes de menopausia precoz, historia de retraso mental, esterilidad o defectos malformativos en la descendencia. También en la historia personal médica y quirúrgica general vamos a indagar, y en la historia obstétrica pues preguntaremos por embarazos o hijos previos en la mujer y en el varón y si existieron complicaciones obstétricas. En cuanto a la historia ginecológica, nos interesan las características menstruales, si hay dismenorrea, métodos anticonceptivos utilizados, la frecuencia de las relaciones sexuales, de los coitos y las posibles alteraciones. Vamos a preguntar por hábitos tóxicos y también por la ocupación laboral, para ver si hay exposición a químicos o, en el caso del varón, calor o presión en el área genital. También investigaremos los antecedentes andrológicos en el varón. Y dentro de la exploración física y ginecológica, pues vamos a hacer una inspección general, buscando siempre signos de hiperandrogenismo. Vamos a valorar el índice de masa corporal y la tensión arterial. En la inspección ginecológica vamos a hacer una especuloscopia, una ecografía transvaginal, visualizando las características del útero, las trompas, los ovarios, siempre buscando alguna posibilidad de patología. Y en cuanto a la ecografía ginecológica, pues nos va a ayudar a descartar patología uterina o endometrial, tubárica, patología ovárica y a realizar un recuento de folículos antrales para determinar la reserva ovárica. En la analítica completa pues vamos a incluir una serología, va a ser fundamental previa al seminograma en el caso del varón. Y haremos también una determinación de la hormona antimuleriana para el estudio de la reserva ovárica. Se procede al estudio de FSH, LH y estradiol si sospechamos patología, así como el estudio de la prolactina. La TSH, las hormonas tiroideas, el nivel debe estar controlado de cara a la búsqueda de embarazo.
¿Y cómo vamos a hacer una evaluación de la función ovulatoria? Una mujer que presenta ciclos regulares entre 21 y 35 días y síntomas menstruales como tensión mamaria es muy probable que presente ciclos ovulatorios. La prueba más rentable para demostrar la ovulación es un test de progesterona entre días 21 y 24 de ciclo o 7 días antes de la fecha esperable de regla en ciclos largos. Un valor superior a 10 nanogramos por mililitros es sugestivo de que se ha producido una ovulación. Otra prueba sencilla pero menos sensible son los test de LH en orina, que son los llamados test de ovulación. En caso de medición de progesterona negativa o alteraciones menstruales sugestivas, debería ampliarse la analítica con prolactina, TSH, FSH, LH y estradiol en fase folicular. En pacientes anovuladoras, la causa más prevalente es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Y cómo hacemos el estudio de la reserva ovárica? La reserva ovárica podría definirse como el potencial reproductivo en cuanto a la cantidad de ovocitos. Es importante aclarar que el mejor predictor de fertilidad va a ser la edad y que los test de la reserva ovárica no deben sustituir el consejo reproductivo relacionado con la edad y con el estado de salud. La principal utilidad de estas pruebas es identificar pacientes poco respondedoras a las gonadotropinas y se pueden evaluar por ecografía o por test analíticos. En la ecografía, pues consiste en el recuento de folículos antrales. Se consideran folículos entre 2 y 10 milímetros e idealmente se debería realizar en fase proliferativa temprana. Un recuento de folículos antrales inferior a 6 podría predecir una baja respuesta, mientras que con un recuento entre 8 y 15 probablemente se consiga una respuesta normal. Y en cuanto al estudio analítico, pues tenemos varios parámetros. En la FSH y estradiol deben ser medidos juntos en los días 2 y 4 del ciclo. Un aumento de la FSH persistente objetivado en estos días de ciclo se asocia a baja reserva ovárica. Y en la actualidad están superados por la hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana o AMH es producida por las células de la granulosa de los folículos antrales y es muy estable dentro del ciclo. Es un marcador más temprano y sensible que la FSH y se considera el marcador de elección. Cuando es menos de 0,5 nanogramos por mililitro va a ser predictor de baja respuesta a estimulación y cuando es de 3,5 una alta posibilidad de respuesta y riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. También vamos a hacer un estudio de la permeabilidad tubárica. La prueba de elección actualmente, ante la sospecha de alteración en la permeabilidad de trompas, es la histerosalpingografía. Consiste en la instilación de contraste radiopaco en la cavidad uterina y la realización de radiografías secuenciales. Y nos va a permitir valorar la morfología cavitaria y la permeabilidad de las trompas, aunque su sensibilidad para detectar pólipos y adherencias en el útero es escasa. Tiene una sensibilidad muy alta, comparable a la laparoscopia, y es una prueba rápida y barata, aunque puede ser molesta para las pacientes. Así que por esta razón es cada vez más utilizada otra prueba que llamamos histerosonografía. La histerosonografía es una alternativa válida a la histerosalpingografía, que es la que hablábamos hace un instante. La histerosonografía es más sensible y específica para valorar la patología intrauterina. Y esta prueba consiste en la evaluación mediante la ecografía transvaginal 2D o 3D en tiempo real de la cavidad uterina, el miometrio, las trompas y los ovarios mientras se instila un suero salino o contraste ecográfico. Es menos molesta para las pacientes, evita la radiación ya que se mide con ecografía y no con radiografías, pero requiere un ecografista experimentado para su correcta interpretación. Esta prueba en muchas ocasiones se puede hacer en la misma consulta de ginecología. También haremos un estudio de la morfología uterina, y es que las alteraciones uterinas van a estar presentes hasta en un 16% de las pacientes infértiles. Destacan los problemas cavitarios como pólipos, miomas submucosos y adherencias, y también intervienen la adenomiosis y las malformaciones uterinas. La ecografía es la principal prueba para valorar la anatomía uterina, pues permite valorar el endometrio, el miometrio y anejos en un solo estudio. La ecografía 3D es la prueba de elección para la detección de malformaciones uterinas congénitas, müllerianas, por ser la única prueba que permite evaluar simultáneamente los contornos internos y externos del útero.
Por último, la histeroscopia y la laparoscopia deberían indicarse únicamente cuando existe indicación terapéutica y no solo diagnóstica. Seguimos con el segundo tema, que es el seminograma. El seminograma o espermiograma es una prueba diagnóstica que se realiza a la muestra seminal para evaluar la fertilidad masculina. La evaluación se hará de una manera tanto cualitativa como cuantitativa para analizar la muestra seminal de manera macroscópica y microscópica. En el estudio macroscópico, pues vamos a ver el volumen. Como mínimo, la eyaculación debe ser de 1,5 mililitros para que se considere normal. Vamos a ver la licuefacción. La licuefacción ocurre de manera natural en el semen al pasar aproximadamente 20 minutos desde su expulsión fuera del cuerpo. La muestra seminal sale más compacta y con el paso del tiempo, gracias a la fibrinolisina, se va licuando. Y si esta licuefacción no se produce de manera correcta, puede existir una patología. También vamos a valorar la viscosidad. Se analiza la formación de hilos en muestra seminal. La muestra se clasificará como fluida cuando sea normal y filante cuando se formen estos hilos. Esta formación filamentosa impide que los espermatozoides se muevan libremente por el líquido seminal. Vamos a analizar el color. El semen debe tener un color blanco grisáceo o incluso un poco amarillento. Si presenta otro color, puede ser signo de alguna infección o de que existe patología. Vamos a valorar también el pH. El valor normal del pH del semen tiene que ser mayor de 7,2. ¿Y qué vemos en el estudio microscópico? Pues, por ejemplo, la presencia de otros tipos celulares. Si existen leucocitos, hematíes o células epiteliales, puede ser signo de que existe alguna infección. Vamos a hacer también un recuento de espermatozoides. Bajo el microscopio se contabilizará el número de espermatozoides de la muestra obteniendo dos valores: el número de espermatozoides por cada mililitro eyaculado y el número de espermatozoides totales en la muestra. Para ser considerada una muestra normal, debe tener más de 15 millones por mililitro y más de 39 millones totales en el eyaculado. Vamos a ver también la motilidad espermática. Valoraremos la capacidad de movimiento de los espermatozoides analizando tanto la movilidad con desplazamiento o movilidad progresiva, la movilidad sin desplazamiento y los espermatozoides que son inmóviles. Se clasifica como una muestra normal aquella en la que la movilidad progresiva es de más del 32%. En cuanto a la vitalidad, como mínimo, deben de estar un 58% de los espermatozoides de la muestra vivos. También se valora la morfología. Analizaremos la morfología del espermatozoide completo. Para que una muestra sea catalogada como una muestra normal, al menos un 4% de los espermatozoides de la muestra deben tener una morfología normal según criterios estrictos de Kruger. Por lo tanto, es en base a los resultados que obtengamos del análisis de la muestra que podremos clasificar el semen básicamente como normozoospermia, cuando las muestras seminales son normales, oligozoospermia, cuando hay pocos espermatozoides, astenozoospermia, cuando hay baja movilidad progresiva, teratozoospermia, cuando hay menos del 4% de los espermatozoides con una morfología normal. Hipozoospermia, cuando el volumen del eyaculado es por debajo de 1 mililitro. Hay otra cosa de la que hablamos que se llama la capacitación seminal. Además del estudio básico o seminograma, a veces se hace una prueba complementaria a estos análisis que se conoce como REM o recuperación de espermatozoides móviles. Para ello capacitaremos la muestra seminal y por eso la técnica REM también es comúnmente conocida como la capacitación seminal. La capacitación seminal se produce de manera natural cuando los espermatozoides van atravesando el tracto genital femenino hasta llegar al ovocito. Como consecuencia de la capacitación, los espermatozoides se hiperactivan y aumenta su velocidad de movimiento. En el laboratorio existen distintas técnicas de capacitación de los espermatozoides, entre ellas el swim up y el gradiente de intensidad. Gracias a cualquiera de estas dos técnicas conseguiremos seleccionar los espermatozoides de mejor movilidad, eliminando de nuestra muestra, en la medida de lo posible, los espermatozoides de movilidad no progresiva, los espermatozoides inmóviles y otros tipos celulares que nos podemos encontrar en el eyaculado y que no nos sirven. Una vez tenemos la muestra seminal capacitada, volvemos a hacer un conteo del número de espermatozoides y de la movilidad progresiva de la muestra. En base a la cantidad de espermatozoides móviles que haya en esta muestra capacitada, se podrá indicar un tratamiento de reproducción asistida u otro.
El aborto recurrente es una entidad muy relevante a nivel clínico, tanto por el impacto que causa en las personas en búsqueda reproductiva como por su significado en la globalidad de la salud femenina. La definición de abortos de repetición no está exenta de discusión. Para la mayoría de las sociedades podemos hablar de pérdida gestacional recurrente cuando ha habido 2 o más abortos, no siendo necesario que hayan ocurrido de manera consecutiva. Se incluyen en esta definición los abortos bioquímicos, es decir, aquellos embarazos que no llegan a visualizarse en ecografía tras un test positivo. Es importante, además, tener en cuenta el gran impacto psicológico de la pérdida gestacional recurrente, tanto en la paciente como en su pareja. Aproximadamente el 15% de las mujeres embarazadas presentará una pérdida esporádica de embarazo. Aún más si tenemos en cuenta los abortos bioquímicos. El 2% presentará 2 pérdidas consecutivas y solo entre el 0,4 y 1% 3 pérdidas consecutivas. El pronóstico se ve influido por la edad materna. Entre los 20 y los 30 años, la tasa de abortos baja entre un 9 y un 17%, aumentando con la edad y alcanzando a los 45 años tasas del 80%. En un 50% de los casos no se logrará encontrar la causa de los abortos. Existen numerosos factores implicados, siendo los motivos más importantes las causas genéticas y el síndrome tifosfolípido. En cuanto a las causas genéticas, las anomalías en el número o estructura de los cromosomas del embrión son la causa más común. Hay que tener en cuenta, además, que un cariotipo parental normal no descarta el origen genético de los abortos. Las malformaciones uterinas están presentes en el 10-15% de las mujeres con abortos de repetición. El diagnóstico lo haremos con ecografía, idealmente ecografía 3D, y con histeroscopia, que además de diagnosticarlo, nos va a permitir la posibilidad de realizar un tratamiento. El útero septo es la anomalía uterina asociada con peores pronósticos reproductivos y la que más se asocia con abortos de repetición, tanto precoces como tardíos, seguido del útero hipoplásico y el útero en T. Por esta razón, en pacientes con abortos de repetición se recomienda la resección quirúrgica histeroscópica del tabique o septo uterino y la ampliación de cavidad en el resto de casos. Si bien es cierto que no se ha demostrado que la corrección de una malformación uterina aumente la tasa de recién nacido vivo. Los pólipos o miomas submucosos y las adherencias también deben ser tratados en pacientes con abortos de repetición. El estudio del síndrome tifosfolípido se considerará siempre tras 2 abortos, hayan sido consecutivos o no. Parece actuar de 2 maneras en el aborto de repetición. Por una parte, un efecto trombogénico arterial y venoso, que es responsable de los abortos tardíos por encima de la semana 8-10, y en gestaciones más tempranas es posible que ocurra una deficiente invasión trofoblástica, que podría producir una insuficiencia placentaria, desencadenando los trastornos que se asocian a este síndrome: preeclampsia, desprendimiento de placenta, retraso en el crecimiento intrauterino, muerte fetal intraútero o parto prematuro. Las trombofilias, por su parte, son un grupo de patologías que favorecen el estado protrombótico. Pueden ser adquiridas o congénitas. Dado su efecto trombogénico, se puede afectar la perfusión placentaria adecuada, asociándose a pérdida fetal tardía, restricción del crecimiento intrauterino, desprendimiento de placenta o preeclampsia. Sin embargo, la relación con la pérdida prematura del embarazo es menos clara. Las causas endocrinas pueden representar un porcentaje importante de los abortos de repetición. La diabetes y la disfunción tiroidea, cuando están clínicamente controlados, no son un factor de riesgo. Sí existe un mayor riesgo de aborto espontáneo en mujeres con hipotiroidismo subclínico o en mujeres eutiroideas con anticuerpos antitiroideos positivos. En estos casos, el tratamiento con hormona tiroidea durante el embarazo podría disminuir el riesgo de aborto espontáneo. La hiperprolactinemia no se considera una causa de abortos de repetición, aunque algunos estudios muestran que mujeres tratadas para reducir la concentración de prolactina lograron mayor tasa de embarazo. En presencia de patología autoinmune, se producen en la madre alteraciones inflamatorias en diversos territorios del organismo, entre ellas vasos sanguíneos y placenta. Varias enfermedades autoinmunes se han relacionado con resultado obstétrico deficiente. Los glucocorticoides tienen varios efectos antiinflamatorios, pero no parecen ser efectivos para prevenir los abortos de repetición en estas pacientes. Las causas aloinmunes y autoinmunes deben ser estudiadas en pacientes en las que hemos descartado otras causas de abortos, no recomendándose el estudio sistemático de estos factores en estas pacientes. La enfermedad celíaca no tratada, incluso cuando se trata de una enfermedad subclínica, parece haberse asociado con la pérdida de embarazo, trastornos menstruales e infertilidad. Su tratamiento previene este problema y sí está indicado su estudio en pacientes en las que exista sospecha diagnóstica de esta patología. Causas endometriales que produzcan una receptividad endometrial defectuosa se encuentran todavía en investigación. No existe evidencia de que haya asociación entre el aborto y otros factores como hiperhomocistinemia, exposición a un nivel bajo de sustancias químicas ambientales o factores psicosociales como el estrés. Para iniciar el estudio, lo razonable es individualizar cada caso. Iniciaremos el estudio siempre tras 2 abortos espontáneos, como decíamos, consecutivos o no,
Y será importante realizar una adecuada historia médica, quirúrgica, genética y familiar completa, con un examen físico, incluyendo la edad de los progenitores y situaciones fisiológicas y o patológicas que pueden empeorar la calidad de los gametos. Prestaremos especial atención a patología endocrina como tiroides, diabetes y síndrome de ovario poliquístico, alteraciones de la cavidad uterina, alteraciones inmunológicas y trombofilias. En cuanto a las pruebas, los principales estudios son cariotipo de la paciente y su pareja, que solicitaremos en último lugar y solo si las pruebas anteriores han sido negativas. También es interesante, en caso de aborto, realizar un cariotipo de los restos abortivos, ya que podría aportar una valiosa información. En el caso de un tratamiento de fecundación in vitro, adquiere gran relevancia el cribado genético preimplantacional, PGTA, que nos ayudará tanto a diagnosticar un origen genético del aborto como a prevenir futuros abortos al permitirnos la transferencia únicamente de embriones euploides. Con el PGTA no vamos a conseguir aumentar la tasa de recién nacido vivo, pero sí reducir el tiempo hasta alcanzar un embarazo evolutivo, reduciendo el impacto económico y psicológico en los pacientes. Muy importante también será el estudio morfológico de la cavidad uterina. El estudio del síndrome antifosfolípido, que incluye el anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos antibeta-glicoproteína. No se recomienda, en cambio, el estudio de rutina de trombofilias hereditarias, salvo mujeres con factores de riesgo. Haremos también un estudio hormonal básico de anticuerpos antitransglutaminasas si sospechamos celiaquía. En cuanto al manejo, es fundamental contar con un equipo multidisciplinar. En mujeres con patología hematológica haremos distinción entre pacientes con síndrome antifosfolípido obstétrico y con trombofilias hereditarias. En el caso de las primeras, emplearemos aspirina a dosis bajas desde el periodo preconceptivo con heparina asociada desde la beta positiva. Pero en el caso de las segundas no estará indicado el inicio de profilaxis antitrombótica, salvo que existan otros factores asociados. En todos los casos, el apoyo emocional es importante y puede mejorar el éxito terapéutico. Cuando no existe un diagnóstico etiológico, se pueden ofrecer las siguientes medidas: modificación del estilo de vida, incluyendo la eliminación del tabaco, alcohol, cafeína y la reducción de peso en las mujeres obesas, o el aumento de IMC, o el aumento de peso en mujeres con IMC extremadamente bajos. La progesterona vaginal suplementaria no parece aumentar la tasa de recién nacido vivo. Sin embargo, sí parece mejorar los resultados en pacientes que tienen amenaza de aborto espontáneo y antecedentes de uno o más abortos. Mujeres con hiperprolactinemia parecen beneficiarse, según algunos autores, del uso de bromocriptina, aunque son necesarios más estudios. En caso de déficit de vitamina D, se aconseja suplementarla, si bien no existe evidencia que lo avale. No existe una clara asociación entre la presencia de pólipos y miomas submucosos con abortos de repetición, si bien parece sensato indicar resección por histeroscopia de los mismos en este tipo de pacientes, pues hay estudios que sí hablan de un mayor riesgo de abortos con pólipos mayores de 1 centímetro y miomas submucosos que deforman la cavidad uterina. Igualmente, ocurre en mujeres con adherencias intrauterinas, en las que se recomienda la desolisis por histeroscopia, si bien no existe tampoco una clara asociación en los estudios actuales. En mujeres con abortos de repetición sin una clara causa y sin factores de riesgo, existen múltiples terapias disponibles, como las inmunoglobulinas intravenosas, los intralípidos, los glucocorticoides, aspirina y heparina, progesterona vaginal, sin haber demostrado ninguno de estos tratamientos mejoría en cuanto a los resultados. Hablaremos, para terminar, del fallo de implantación. No existe un consenso en cuanto a la definición exacta. En la Guía Clínica de la Sociedad Española de Fertilidad de diciembre de 2021 se define como el fracaso de la transferencia de al menos 3 blastocistos de buena calidad en mujeres de hasta 37 años o de 3 blastocistos euploides en mujeres mayores de 37 años, en ausencia de causas evidentes de no implantación en el estudio básico de la pareja. La incidencia está entre un 1 y un 5%. Hay diversos factores que se han asociado al fallo de implantación. El factor embrionario: se puede plantear un diagnóstico genético preimplantacional para tratar de evitar implantar embriones incompatibles con la vida. Factores uterinos pueden estar implicados en la falta de desarrollo endometrial, alteraciones anatómicas uterinas o endometritis crónica. Algunos hábitos de vida, como el tabaquismo o el consumo de alcohol, se han asociado a fallos de implantación. Por último, parece bastante aceptado que una respuesta inmune materna excesiva podría ser perjudicial para la implantación, pero no existen marcadores inmunológicos definidos ni tratamientos inmunológicos que hayan demostrado mejorar el resultado de estas pacientes. Vamos a hablar en este vídeo de algunos términos generales de diversas técnicas de reproducción asistida. En primer lugar, hablaremos de la inducción de la ovulación y coito programado. El eje hipotálamo hipofisario está diseñado para desencadenar la ovulación cuando recibe señales hormonales de que la dominancia folicular y maduración ovocitaria se ha establecido. Es lo que se conoce con el nombre de pico de LH. Dicha descarga hipofisaria de LH pone en marcha una serie de procesos que culminan con la rotura folicular y ovulación.
Cuando la anamnesis y exploraciones realizadas detectan un trastorno de la ovulación como responsable de la estabilidad de la pareja, el coito programado con inducción de la ovulación busca generar un ciclo ovulatorio y sincronizar el momento cercano a la ovulación con el momento en que se deben mantener relaciones sexuales. El coito programado es un tratamiento que debe ser reservado a parejas con buen pronóstico, idealmente mujeres jóvenes menores de 30 años, con historia de infertilidad menor a 2 años y siempre tras realizar un estudio básico de fertilidad. En segundo lugar, hablaremos de la inseminación artificial. Consiste en el depósito de semen capacitado dentro de la cavidad uterina con el fin de evitar el paso de los espermatozoides por el cérvix y aumentar su concentración en el lugar de la fecundación. Se acompaña de medicación inductora de la ovulación que garantice el desarrollo de uno o varios folículos para realizar la inseminación con la cronología adecuada y aumentando así la posibilidad de fecundación y de embarazo. Es un procedimiento mínimamente invasivo, seguro y coste efectivo cuando se establece bajo las indicaciones adecuadas. Las indicaciones de inseminación artificial son esterilidad de origen desconocido, anovulación, endometriosis leve, factor tuárico unilateral, factor masculino leve, disfunción sexual, serodiscordancia de enfermedades infecciosas de transmisión sexual y el tratamiento de mujeres sin pareja masculina. Para su realización debe estar patente la permeabilidad tubárica y se debe disponer de un recuento de espermatozoides móviles post-capacitación mayor a 3 millones. Además, debe valorarse también la edad de la mujer y el tiempo de infertilidad. La inseminación artificial consiste en una estimulación ovárica controlada que busca el desarrollo de uno o varios folículos. Gracias al control ecográfico y de niveles séricos de estradiol, conoceremos cuál es el momento ideal para inducir la ovulación con una gonadotropina coriónica humana. Y se programa la inseminación en 24 o 48 horas. La capacitación seminal previa a la inseminación consiste en la separación de los espermatozoides móviles de otras células y del plasma seminal y sus factores de capacitantes. Para ello, las técnicas utilizadas son la capacitación mediante swing-up y los gradientes de densidad que se realizan en el laboratorio. Según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad, en su último registro nacional de 2021, la tasa de gestación por ciclo de inseminación artificial con semen conyugal fue del 13,5% y con semen de donante del 19,7%. Hablaremos por último de la fecundación in vitro y microinyección espermática. La FIV es una técnica de reproducción asistida mediante la cual la fecundación se realiza en condiciones de cultivo in vitro, previa obtención y preparación de los gametos para posteriormente transferir los embriones a la cavidad uterina. Las principales indicaciones de FIV-ICSI son las siguientes. Factor masculino moderado severo, con un REM menor a 5 millones o menos de 3% de formas normales. Endometriosis moderada grave. Fracaso de tratamiento previo mediante inseminación artificial. Esterilidad de causa desconocida refractaria a otros tratamientos. Y tiempo de esterilidad prolongado. También lo realizaremos cuando las pacientes necesiten un estudio genético preimplantacional, porque es la única manera en que podremos manipular los embriones para biopsiarlos y analizarlos. Es útil también cuando tenemos muestras de semen congeladas valiosas, como pacientes oncológicos, y en tratamiento en parejas de mujeres mediante el método ROPA. Las principales fases de la FIV-ICSI son la estimulación ovárica, la captación de los ovocitos mediante la punción, la fecundación de los ovocitos, el desarrollo embrionario en incubadores y la transferencia embrionaria. Según el registro de la SEF, la tasa de gestación acumulada por ciclo de FIV-ICSI se sitúa en el 33,6%, variando este porcentaje en función de la edad de la paciente, indicaciones de la técnica y otros factores como la reserva ovárica, obesidad, hábitos tóxicos y capacidad del laboratorio en que se realiza la técnica. En último lugar, hablaremos de la donación de ovocitos, de semen y de embriones. La donación de ovocitos es la técnica de reproducción asistida por la cual el gameto femenino es aportado por una mujer distinta a la que recibirá dicho gameto. En mujeres que mantienen función ovárica, la donación de ovocitos puede estar indicada frente a fallos repetidos tras FIV-ICSI, alteraciones genéticas, abortos de repetición, mujeres mayores de 40 años o baja respuesta tras estimulación ovárica. Actualmente, junto con la donación de embriones, es la única técnica de reproducción asistida que se puede ofertar a mujeres sin función ovárica, insuficiencia ovárica prematura y menopausia. Se recurre a la inseminación artificial o FIV-ICSI con semen de donante en los casos de factor masculino grave, enfermedades genéticas con herencia dominante sin posibilidad de PGT, mujeres sin pareja masculina y fracasos reiterados con ICSI de origen masculino con factor femenino normal. Los gametos que dieron lugar a los embriones donados no tienen por qué ser necesariamente gametos de donante en su inicio.
En este sentido, cualquier pareja que tenga embriones criopreservados y que cumpla los requisitos médicos y de edad en su momento de generación puede destinar sus embriones sobrantes para donarlos a otras parejas con fines reproductivos. Continuamos hablando del tema de la inducción de la ovulación. Las alteraciones ovulatorias van a estar presentes entre un 20 y 25% de las parejas con problemas de fertilidad, siendo además la primera causa de infertilidad femenina. La inducción de la ovulación puede ser utilizada de forma primaria como tratamiento de las alteraciones ovulatorias o formar parte de otros tratamientos de reproducción asistida como el coito dirigido, la inseminación artificial o la FIV. ¿Cuál es la causa de la anovulación, la etiología? Tanto para entender la inducción de la ovulación como cuando nos planteamos una aproximación terapéutica en pacientes, es muy útil conocer la etiología de la disovulación. Para ello vamos a dividir en 4 grupos principales. La clase 1 incluiremos el hipogonadismo hipogonadotrópico, cuando hay amenorreas hipotalámicas. Se incluyen las amenorreas funcionales relacionadas con pérdidas de peso, ejercicio o estrés, o las relacionadas con una alteración de la GNRH, que suponen un 5 o 10% de los casos. Analíticamente se van a presentar el estradiol bajo o normal, con una FSH igualmente disminuida o normal y una antimuleriana típicamente conservada. Es recomendable, si se identifica un factor desencadenante, como exceso de ejercicio o alteraciones alimentarias, fomentar un cambio de hábitos porque así, en algunos casos, se van a restituir los ciclos. La clase 2 es la amenorrea normogonadotrópica y normoestrogénica, como ocurre en el SOP. La mayoría de las pacientes van a cumplir criterios de síndrome de ovario poliquístico. La clase 3 es un hipogonadismo hipergonadotropo, las disgenesias gonadales o el fallo ovárico precoz. La insuficiencia ovárica primaria puede estar relacionada con un 5 o 10% de las anovulaciones. En estos casos, al darse un agotamiento de la reserva ovárica, la inducción de la ovulación no es un tratamiento efectivo. ¿Qué tiene que ver la hiperprolactinemia? Los niveles elevados de prolactina están relacionadas con un 5 o 10% de las disovulaciones por inhibición de la secreción de gonadotropinas, por alteraciones en la GNRH. Es frecuente encontrar niveles disminuidos de gonadotropinas y es necesario certificar la hiperprolactinemia con varias determinaciones analíticas. Si no existe una causa presumible ante valores superiores a 50 nanogramos mililitro, se debería realizar una resonancia magnética para descartar alteraciones hipofisarias. Además, incluso en pacientes asintomáticas, se debería corregir la hiperprolactinemia antes de buscar un embarazo. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para la inducción de la ovulación? Pues la estrategia va a variar según la causa. Se debe elegir el método de inducción de acuerdo con la causa y teniendo en cuenta los costes y riesgos de cada técnica. El objetivo es favorecer el desarrollo de un solo folículo principal para conseguir una gestación única. Se deben proponer primero terapias menos invasivas y más seguras con el fin de evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica, especialmente en pacientes con ovario poliquístico. La inducción de la ovulación se debe proponer como primera estrategia en pacientes disovuladoras porque tiene buenas tasas de embarazo y porque es menos costosa e invasiva que las técnicas de reproducción asistida. ¿Qué hacemos en caso de amenorrea hipotalámica? En principio, al haber un hipoestrogenismo, no es esperable que el citrato de clomifeno sea efectivo en estas pacientes y lo recomendable es emplear gonadotropinas incluyendo la LH o menotropina. ¿Y qué hacemos en el caso del ovario poliquístico? Cuando se asocia con sobrepeso, se debe recomendar bajar de peso previamente a proponer inducción de la ovulación porque muchas veces pequeñas pérdidas de peso corporal del 5 o 10% permiten que se restituyan los ciclos ovulatorios. La OMS considera el citrato de clomifeno como primera elección. Otros fármacos como el letrozol han demostrado utilidad e incluso superioridad en algunos casos, pero actualmente no tiene indicación reconocida en España para su uso en reproducción asistida, salvo como uso compasivo. En casos de fallo ovárico precoz, en estas pacientes no se debería indicar la inducción de la ovulación. Lo indicado en estas pacientes sigue siendo la donación de ovocitos.
¿Y qué agentes terapéuticos tenemos? Pues entre ellos el citrato de clomifeno. Pertenece al grupo de los SERM, por lo que tiene actividad agonista o antagonista de los estrógenos según el tejido. Su mecanismo de acción parece ser la unión a los receptores estrogénicos en el hipotálamo, evitando el efecto inhibidor de los estrógenos sobre la secreción de GnRH, que en presencia del citrato de clomifeno se secreta con mayor pulsatilidad. La posología, su administración normalmente es de 50 miligramos vía oral desde el día 5 de ciclo, ya sea natural o inducido con progesterona, y normalmente durante otros 5 días. Si no se produjera la ovulación, se podría aumentar secuencialmente la dosis. Se recomendará a la pareja mantener relaciones diarias durante la semana que empiezan 5 días después de la última toma de clomifeno, que va a ser entre los días 16-23 aproximadamente de ciclo, o cuando se verifique que existe ovulación mediante el test de LH en orina, y no se debería prolongar el tratamiento por más de 6 a 12 ciclos. ¿Cómo se monitoriza? No todos los autores estiman necesario realizar controles ecográficos cada ciclo, a pesar de que se ha visto que estos controles reducen las tasas de gestación múltiple. ¿Y cuál es su eficacia y seguridad? Se estima que induce la ovulación en el 80% de las disovuladoras con ovario poliquístico. La tasa de embarazo total está en torno al 30-40%, con un 25% de recién nacido vivo y tasas de aborto o embarazo ectópico similares a las de la población general. Además, no parece que aumenten las malformaciones. Por otro lado, tenemos la estimulación con gonadotropinas. Este es el tratamiento recomendado cuando el resto de tratamientos fallan o no están indicados. El objetivo es la formación de un único folículo dominante. En los ciclos espontáneos, esto se logra al comienzo del ciclo mediante el aumento transitorio de concentraciones séricas de la hormona folículo estimulante, de la FSH. Una vez se logra estimular el folículo, los niveles de FSH disminuyen debido a un sistema de retroalimentación negativa, impidiendo que más de un folículo experimente un desarrollo preovulatorio. La sensibilidad ovárica a la estimulación con FSH varía de una mujer a otra, por eso siempre se tienen que realizar tratamientos individualizados. Y una cosa importante es la preparación del ciclo. Para ello vamos a utilizar la hormona folículo estimulante, la FSH, que antiguamente se extraía de la orina de mujeres posmenopáusicas. Actualmente se dispone de FSH humana recombinante con administración subcutánea. La posología, pues la dosis inicial de FSH se reduce tras la detección de un folículo dominante. Esta dosis va a ser mucho menor en pacientes con ovario poliquístico para evitar la hiperestimulación. ¿Y cómo lo monitorizamos? Pues la respuesta ovárica se debe controlar mediante ecografías transvaginales periódicas, que suele ser cada 2 o 3 días, que permiten medir el diámetro folicular y determinar cuál es el folículo dominante, que va a ser aquel que mida más de 10 milímetros. En ese momento se disminuye la dosis de FSH hasta que se administra la HCG para inducir la ovulación. ¿Cómo hacemos para desencadenar la ovulación? Pues para desencadenar la ovulación se utiliza la hormona gonadotropina coriónica humana, la HCG exógena, y se administra el día en el que al menos un folículo parece estar maduro, es decir, mide más de 18 milímetros. Si hay 3 o más folículos de más de 15 milímetros, se debe suspender la estimulación y no administrar la HCG para prevenir embarazos múltiples y la hiperestimulación ovárica. Existen otros fármacos para desencadenar la ovulación, como la LH recombinante, aunque no se emplea por la escasa vida media que obliga a emplear dosis altas y repetidas. De nuevo tenemos el letrozol, inhibidor de la aromatasa. Disminuye la conversión de andrógenos a estrógenos en los adipocitos, por lo que reduce el efecto inhibidor de los estrógenos a la secreción de FSH en la hipófisis. La posología se comienza por una dosis de 2,5 miligramos vía oral del día 3 a 7 del ciclo, y la eficacia pues está comparada con el citrato de clomifeno. Se ha detectado en estudios aleatorizados que el letrozol presenta una mayor tasa de ovulación y de recién nacido vivo, con más ovulaciones únicas, por lo que se prevé menor tasa de embarazo múltiple, si bien los estudios no han encontrado diferencias significativas, y sin efecto antiestrogénico sobre el endometrio y por lo tanto no produce las alteraciones endometriales que se relacionan con el citrato de clomifeno. Actualmente no tiene indicación en España para uso en reproducción, salvo el uso compasivo.
Tenemos por otro lado la metformina. Se ha visto que la administración en pacientes con ovario poliquístico favorece el retorno de los ciclos regulares y de la ovulación, pero no parece que aumente la tasa de recién nacido vivo. En el caso del mioinositol necesitamos todavía estudios más potentes para poder recomendarlo. Los agonistas dopaminérgicos pueden ser usados para disminuir la secreción de la prolactina. El de elección va a ser la cabergolina, que es el más selectivo de los receptores D2 de las células lactotropas, por lo que tiene menos efectos secundarios que la bromocriptina. En caso de embarazo, la bromocriptina está mejor estudiada, pero la cabergolina parece que también es segura. Cambiamos de tema a la inseminación artificial. La inseminación artificial o intrauterina es una técnica por la que una muestra de semen, normalmente capacitado previamente, es introducido directamente en la cavidad uterina con el fin de favorecer un acercamiento entre los gametos y así facilitar la fecundación. Se emplea como primer paso en técnicas de reproducción asistida en parejas infértiles, siempre que se cumplan determinadas condiciones, por su bajo coste y fácil aceptación por parte de las pacientes. También se utiliza en mujeres sin pareja o parejas de mujeres o parejas heterosexuales que no pueden o no desean tener relaciones sexuales. De este modo distinguiremos la inseminación artificial conyugal, que es lo que llamamos IAC, y la inseminación artificial con semen de donante, que es lo que llamamos IAD. Generalidades, pues la inseminación intrauterina en parejas infértiles se justifica en la hipótesis de que la colocación intrauterina de semen con alta concentración de espermatozoides coincidiendo temporalmente con la ovulación va a aumentar la tasa de embarazo en parejas infértiles por esterilidad de causa desconocida, sospecha de factor cervical, disfunciones sexuales, factor masculino leve o endometriosis leve. Se considera que la tasa acumulada de embarazo se sitúa entre un 25 y un 50% frente a un 16% por ciclo natural en parejas no infértiles. Sin embargo, el beneficio de la inseminación artificial de cónyuge sigue siendo objeto de controversia por la heterogeneidad del diseño de los estudios, sus criterios de inclusión y por el valor de la inseminación intrauterina per se frente a la inducción de la ovulación. Sí está claro que en la inseminación artificial de cónyuge con estimulación ovárica, la tasa mejora con respecto a los coitos programados sin estimulación. Parece ser que el factor masculino leve es la indicación que más se beneficia de la inseminación artificial de cónyuge. Sin embargo, por el riesgo de embarazo múltiple asociado a la estimulación ovárica, algunas guías abogan por realizar inseminación intrauterina sin estimulación en mujeres normo-ovuladoras. Existe un debate. ¿Se debe hacer primero la inseminación artificial frente a la fecundación in vitro directamente? Se ha debatido sobre la costo-efectividad de ofrecer entre 3 y 6 intentos de inseminación artificial con estimulación en pacientes que cumplen criterios frente a la indicación de FIP directa por el bajo coste relativo de la inseminación artificial. Se acepta que en pacientes bien elegidas con causas desconocidas o leves de infertilidad, la inseminación artificial resulta más costo-efectiva. ¿Qué indicaciones tiene? Pues teniendo en cuenta que el éxito de la inseminación artificial va a depender fundamentalmente de la correcta selección de las pacientes, podríamos establecer las siguientes indicaciones. Primero, los pacientes que tienen un factor masculino leve o moderado. Después, cuando existen alteraciones coitales por vaginismo, disfunciones eyaculatorias o divergencias para ITS en parejas. Cuando existe endometriosis leve, la que está en los grados 1 y 2. Cuando existe una esterilidad de causa desconocida o cuando existe un factor cervical. También se emplea en caso de parejas serodiscordantes en el que la mujer es seropositiva para VIH, hepatitis B o hepatitis C. Se debe constatar la existencia de permeabilidad tubárica y no se recomienda en casos de esterilidad de origen desconocido de larga duración o edad de la mujer superior a 38 años por su baja eficacia. ¿Qué procedimiento tenemos de recolección y procesamiento del semen? En la inseminación artificial de cónyuge normalmente se utiliza el semen en fresco, obtenido el mismo día de la inseminación.
Posteriormente se realiza un procesamiento del semen con el fin de obtener una alta concentración de espermatozoides móviles y eliminar otras células y secreciones del semen. Una vez procesada la muestra, se analiza para certificar que tenga un mínimo aceptable de espermatozoides móviles. Debería haber un mínimo entre 3 y 5 millones tras la capacitación para poder realizar la técnica con garantías. Y existen dos técnicas principales de capacitación, el swim-up y el gradiente de densidad. ¿Cómo se planifica el momento de la inseminación? Pues hay que considerar los siguientes supuestos. La LH es detectable en sangre 36 horas y en orina 24 horas antes de la ovulación. Los ovocitos pueden ser fecundados hasta 24 horas después de la ovulación. Los espermatozoides tienen su misma capacidad de fertilizar 48 horas después de ser depositados y una forma sencilla y práctica en caso de ciclos naturales es programar la inseminación para el día siguiente al que la mujer tenga un test de LH positivo en la primera orina de la mañana. En cuanto a la inducción de la ovulación con HCG, la media de tiempo hasta la ovulación es de 34 o 38 horas tras la administración. ¿Y cuál es la técnica de inseminación? Pues se considera que programar 2 inseminaciones por ciclo no mejora los resultados, pero incrementa las visitas y los costos, por lo que solo se recomienda una inseminación. La paciente se coloca en posición ginecológica, se coloca un espéculo para poder visualizar el cérvix y se va a cargar una jeringa con 0,25-0,5 mililitros de esperma preparado. Se coloca el catéter de inseminación. El acceso a través del orificio cervical interno puede ser monitorizado ecográficamente y se recomienda no tocar el fondo uterino. Posteriormente, se va a animar a la paciente a permanecer 10 minutos en reposo. ¿Y cuáles son los cuidados posteriores? Pues las pacientes pueden hacer vida normal desde la inseminación y se recomienda tener relaciones sexuales, sobre todo ese día. Habría que informar de que pueden tener spotting, algún manchado, o de que incluso pueden sentirse mojadas sin que eso implique la pérdida de material espermático en la cavidad. Pueden notar además distensión o dolor pélvico derivado del propio procedimiento o del crecimiento folicular. Y en estos casos suele ser suave y se suele recomendar analgésicos y reposo. Con respecto a la prescripción de progesterona, existe evidencia de un aumento de la tasa de recién nacido vivo cuando se suplementa con progesterona en fase lútea. Las pacientes deberían esperar para realizar un test de gestación en orina o sangre a partir de los 14 días. Y seguimos con el siguiente tema, la fecundación in vitro. La FIV y distintas técnicas de reproducción asistida que en el curso del tiempo han ido surgiendo en torno a la misma representan en la actualidad el arsenal terapéutico más importante en el manejo de la esterilidad. ¿Qué indicaciones tiene la FIV? Cuando existe un factor tubárico por obstrucción, una ligadura de trompas previa, salpingectomía o patologías similares. Cuando existe un factor masculino, en los casos en los que la concentración, la movilidad o la morfología de los espermatozoides están alteradas, y la técnica en estos casos va a ser siempre la FIV, pudiendo precisar la realización de una ICSI en caso de factor masculino severo. También los casos de semen valioso en el que existe una disponibilidad limitada de la muestra. La vamos a utilizar en casos de endometriosis. En general, se podría indicar en cualquier paciente con endometriosis, aunque algunos autores señalan que solo en las endometriosis de grado 3 y 4 estaría indicado hacer una FIV de inicio. En la esterilidad de origen desconocido, varios estudios de coste-efectividad llegan a la conclusión de que la FIV es más efectiva y eficiente que la inseminación artificial en estos casos. En cualquier caso, la FIV sería de primera elección en mujeres a partir de 38 años con esterilidad de origen desconocido, con esterilidades de 5 o más años o bien en caso de fracaso de la inseminación artificial. La preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas con pareja también vamos a recurrir a la FIV. Otro caso son pacientes sin esterilidad pero que precisan la realización de un diagnóstico genético preimplantacional para conseguir una descendencia sana por ser portadores de trastornos genéticos. Y por último, también en pacientes sin esterilidad en los que el hombre es portador de enfermedades transmisibles como la infección de VIH, teniendo en este caso la posibilidad de utilizar técnicas de lavado seminal y evitar de esta forma la transmisión a la mujer. ¿Qué contraindicaciones tiene? Pues determinadas enfermedades sistémicas,
Además, según la Ley de Reproducción Asistida del año 2006, solo se podrán aplicar técnicas de reproducción asistida cuando haya posibilidades razonables de éxito y que no suponga un riesgo grave para la salud de la mujer o la posible descendencia. Además, en el caso de mujeres casadas, el cónyuge debe prestar su consentimiento. ¿Qué pasos vamos a dar para programar el ciclo FIB? Es posible la utilización de diferentes preparados para programar el ciclo para las fechas que sean más convenientes para la paciente o el centro y también para evitar asincronía folicular. Lo más utilizado serán los anticonceptivos, que se iniciarán con la regla previa normalmente y se suspenderán en torno a los 6 días antes de iniciar la estimulación ovárica. Aunque estudios recientes prefieren emplear progesterona o estrógenos solo en segunda fase de ciclo. ¿Cómo hacemos la estimulación ovárica? La medicación que utilizaremos para provocar la estimulación, es decir, para provocar el crecimiento de varios folículos, serán las gonadotropinas FSH y LH. También existen otros fármacos que se pueden emplear con el mismo propósito, como son el citrato de clomifeno o el letrozol. En lo referente a la dosis a emplear, se individualizará en cada caso en función de los parámetros de reserva ovárica y características de la paciente como el índice de masa corporal y la edad. Se considera que dosis mayores de 300 unidades diarias de FSH no aportan beneficios y la estimulación durará en torno a 10 días, durante los cuales se harán varios controles ecográficos y se finalizará cuando se objetiven, según el criterio clásico, 3 folículos mayores de 17 milímetros. También existe el concepto de inhibición de la ovulación. Además de provocar esta estimulación, vamos a necesitar evitar la ovulación mediante la inhibición del pico de LH. Para ello disponemos de distintos fármacos y protocolos de estimulación. Principalmente tendremos los agonistas de GnRH y los antagonistas de la GnRH, así como el uso de gestágenos. Y para el trigger o inducción de la maduración ovocitaria, cuando por ecografía se cumplan criterios para desencadenar la inducción de la maduración ovocitaria, podremos utilizar 2 tipos de preparados, siendo el más utilizado la HCG, que se utiliza como pico ovulatorio del LH previa a la recuperación ovocitaria. Se administrará entre 34 y 36 horas antes de la punción folicular. En los ciclos en los que se emplean antagonistas de GnRH o gestágenos, se puede utilizar una inyección de análogos de GnRH. De esta forma, disminuir el riesgo de desencadenamiento de un síndrome de hiperestimulación ovárica, que puede ir asociado al uso de HCG en pacientes con alta respuesta ovárica. Y después viene el paso de la punción folicular. La punción folicular es una intervención en general sencilla y ambulatoria que se realiza normalmente bajo sedación anestésica. Se realiza una punción transvaginal ecoguiada utilizando una sonda ecográfica vaginal que llevará incorporada una guía a través de la cual se introducirá la aguja de punción, que va además conectada a un sistema de aspiración. Se irá entrando en cada uno de los folículos que midan 12 o más milímetros y se aspirará todo el contenido folicular con el ovocito que supuestamente habrá dentro de cada uno. Dicho líquido pasará al laboratorio, donde lo analizarán al microscopio, identificando y recogiendo todos los ovocitos que se han extraído. FIB o ICSI y cultivo embrionario. Pues el día de la punción se deberá disponer de los espermatozoides en el laboratorio, bien sea mediante entrega de muestra seminal en fresco o congelada de pareja o donante. Se podrá utilizar la FIB convencional, en la cual se deposita una gota de semen con miles de espermatozoides junto con cada ovocito para que uno de los espermatozoides penetre en el óvulo por sí solo. La microinyección espermática o ICSI es una variedad de la fecundación in vitro en la cual el biólogo selecciona un espermatozoide con buena movilidad y morfología y lo introduce con ayuda de un microinyector en el interior del óvulo. Principalmente esto se va a indicar cuando existe un factor masculino severo. A continuación, los embriones se van a mantener en el incubador y el día de hoy lo recomendado es hacer un cultivo largo a blastocisto, estadio que los embriones alcanzan en el día 5 o 6 de desarrollo embrionario, momento en el que se va a proceder a la transferencia embrionaria y vitrificación de los embriones sobrantes. En algunos casos se vitrificarán todos los embriones y se procederá posteriormente con una transferencia diferida o criotransferencia. Esto puede indicarse bien porque la transferencia pueda suponer un riesgo para la paciente, como en casos de riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica o porque el endometrio no presente las condiciones adecuadas para realizar la implantación en ese momento, o en caso de realizar técnicas adicionales como un diagnóstico genético preimplantacional.
¿Y cuándo hacemos o en qué consiste la transferencia embrionaria? La recomendación de todas las sociedades científicas es la transferencia de un único embrión para reducir las tasas de gestación múltiple que se han asociado en los últimos años a las técnicas de reproducción asistida. Se utiliza un catéter externo para atravesar el espacio entre el orificio cervical externo y el orificio cervical interno, y a través de este se va a introducir el catéter interno, que irá cargado en la punta el embrión a transferir en una pequeña cantidad de medio de cultivo. Este se va a introducir hasta la cavidad endometrial, momento en el que se inyectará la gota con el embrión, siempre guiándonos por ecografía. El reposo posterior no ha demostrado mejores resultados. Tras este procedimiento solo quedará esperar entre 10 y 15 días para la realización de un test de gestación. En caso de realizar la transferencia en fresco, 5 días después de la punción folicular, tan solo habrá que tener en cuenta que es necesario proporcionar un soporte de fase lútea con progesterona desde la noche o el día posterior a la punción. Y en caso de transferencia en diferido o criotransferencia, debemos hacer una preparación endometrial en un ciclo posterior a la FIV. Esta preparación se puede realizar en un ciclo natural o en un ciclo sustituido. La transferencia en diferido o criotransferencia consiste en la preparación del endometrio y la transferencia de embriones que previamente han sido congelados. Es una práctica cada vez más habitual. ¿Por qué? Pues por la mayor eficacia de los protocolos de la estimulación ovárica, que nos permite obtener un mayor número de ovocitos y por lo tanto de embriones. También otra razón es la política generalizada de transferencia electiva de un solo embrión para evitar gestaciones múltiples con criopreservación de los restantes. Por otro lado, el aumento de las indicaciones para una transferencia diferida, que lo vamos a ver posteriormente. Y sobre todo, el desarrollo de la vitrificación como técnica para congelar embriones, que presenta altas tasas de supervivencia embrionaria cercanas al 100%. ¿Cuáles son las indicaciones? La recomendación de todas las sociedades científicas es la transferencia de un único embrión con criopreservación de los restantes, como decíamos. Si en la primera transferencia no se consigue gestación o si se desea un embarazo posterior, vamos a tener que recurrir a esta transferencia en diferido. Además, hay ocasiones en las que no vamos a transferir ningún embrión en fresco, sino que vamos a criopreservarlos todos. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Pues cuando existe un riesgo de hiperestimulación ovárica o cuando deseemos hacer un diagnóstico genético preimplantacional de todos los embriones que se han formado. También se puede indicar criopreservar todos los embriones en caso de que exista alguna condición que pueda disminuir la posibilidad de éxito de la transferencia en fresco, como la asincronía endometrial o la aparición de un pólipo a nivel endometrial. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues para preparar el endometrio para una transferencia en diferido puede hacerse mediante un ciclo natural o mediante un ciclo artificial. En ambos casos, la transferencia se realizará cuando llevemos un número de días de progesterona igual al número de días de desarrollo embrionario. Es decir, si el embrión se vitrificó en el 5.º día de vida, se transferirá 5 días después de que se produzca la ovulación natural o artificial. ¿Cuáles son los resultados perinatales de esta transferencia en diferido? Se han objetivado resultados perinatales similares o incluso mejores en niños nacidos tras criotransferencia comparados con los nacidos tras transferencia en fresco. ¿Y cuál es el pronóstico? Se debe individualizar en función de cada caso, siempre teniendo en cuenta que lo más importante será la calidad del embrión, que depende de la calidad de los espermatozoides y la calidad de los ovocitos. Aquí es fundamental la edad de la mujer, ya que a mayor edad, mayor número de embriones aneuploides. ¿Y cuáles son los riesgos? Pues han sido descritas algunas complicaciones asociadas a la punción, afortunadamente muy poco frecuentes, como hemorragia peritoneal, infección o punción de órganos abdominales como vejiga o intestino. Además, el riesgo más conocido de FIV es el síndrome de hiperestimulación, que puede desarrollarse si la mujer presenta una respuesta excesiva a la estimulación ovárica. Podemos prever que existe riesgo de desarrollarlo cuando la mujer desarrolla 15 o más folículos o cuando los niveles de estradiol el día del trigger son superiores a 3.000. En estos casos emplearemos para el trigger siempre un agonista GnRH, evitando de esta forma que se pueda desarrollar el síndrome de hiperestimulación ovárica. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es la hiperestimulación ovárica. El síndrome de hiperestimulación ovárica es una complicación casi exclusivamente iatrogénica derivada de la hiperestimulación del ovario.
Se va a desencadenar tras la administración de la hormona gonadotrofina coriónica, la HCG, utilizada en los tratamientos de reproducción asistida. Cuando se produce puede ser de gran gravedad con importantes consecuencias para las pacientes. La incidencia va a variar mucho, siendo más frecuente en mujeres delgadas, jóvenes y con síndrome de ovario poliquístico. Además va a influir el tipo de tratamiento realizado. Hoy en día se disponen de estrategias para identificar a las pacientes de riesgo, con lo que se ha conseguido reducir enormemente su prevalencia, sobre todo del síndrome de hiperestimulación ovárica grave. La fisiopatología, ¿por qué ocurre? Durante las técnicas de reproducción asistida, la hiperestimulación ovárica controlada pretende reclutar múltiples folículos para aumentar la disponibilidad del número de ovocitos y así maximizar las posibilidades de gestación de un ciclo de estimulación. En este proceso es que se puede desarrollar el síndrome de hiperestimulación ovárica. La etiología no se conoce con exactitud, pero sí se identifican la HCG exógena administrada con el tratamiento y endógena derivada de la posible gestación como factores desencadenantes del síndrome de hiperestimulación ovárica. Lo podemos distinguir también según se produzca en el tiempo. Llamamos síndrome de hiperestimulación ovárica precoz cuando ocurre una semana tras la administración de HCG producido por la HCG exógena. Y el síndrome de hiperestimulación ovárica tardío cuando ocurre más de 10 días tras la HCG producido por la HCG endógena que produce el trofoblasto en caso de que la mujer se haya quedado embarazada. En presencia de ovarios hiperestimulados, la HCG produce un aumento de la permeabilidad capilar, produciendo una extravasación de líquido al tercer espacio que puede dar lugar a derrame pleural y ascitis, y esto produce hipovolemia y hemoconcentración, resultando en posibles complicaciones como dificultad en la perfusión de los órganos e hipercoagulabilidad. Este incremento en la permeabilidad capilar ocurre porque la HCG produce una secreción aumentada del factor de crecimiento vascular endotelial, el VEGF, que interacciona con el receptor VEGFR2, aumentando de esta manera la permeabilidad vascular y la angiogénesis. Además, la HCG induce una activación aguda del sistema renina-angiotensina, el sistema RAS intraovárico, que interactúa con la regulación de la proliferación endotelial, la permeabilidad vascular, angiogénesis y liberación de prostaglandinas. La sinergia entre estas dos activaciones, VEGF y RAS, potencia el síndrome de hiperestimulación ovárica. Y además los leucocitos, las plaquetas, se incrementan por una reacción generalizada de estrés y a las citoquinas que la HCG induce. Y también se encuentran involucradas algunas interleuquinas. Es una respuesta muy generalizada. En pacientes con ovario poliquístico, la hiperinsulinemia puede favorecer la actividad aromatasa de las células de la granulosa, potenciando también el riesgo de síndrome de hiperestimulación. El RAS, el sistema RAS, intenta compensar la hipotensión reteniendo agua y sodio a nivel renal. Cuando este mecanismo no se compensa, se favorece la salida de líquido a la cavidad peritoneal produciendo ascitis, derrame pleural, incluso anasarca, un edema generalizado. Lo fundamental para salir de la situación de la vasodilatación arterial periférica es tratar de detener la retención de sodio con agentes natriuréticos como la furosemida. Aunque existe una gran correlación entre la concentración en suero de estradiol y la incidencia de síndrome de hiperestimulación, sabemos que si no administramos la HCG, generalmente no se produce la hiperestimulación ovárica precoz. La HCG exógena se utiliza para imitar el pico endógeno de LH. Tiene una vida media larga de 2,32 días, produciendo efectos luteotróficos prolongados, desarrollando múltiples cuerpos lúteos y valores elevados de progesterona y estradiol en fase lútea. Por eso siempre debemos utilizar la mínima dosis posible y ser evitada en pacientes de riesgo. Además, podemos clasificar el síndrome de hiperestimulación ovárica según la gravedad. Tenemos el síndrome de hiperestimulación leve, con niveles elevados de estradiol y un aumento del tamaño de los ovarios entre 5 y 12 centímetros, con cierto grado de distensión abdominal y sintomatología digestiva leve, que suelen ser náuseas y vómitos. En los casos leves se va a considerar una consecuencia normal del tratamiento de estimulación ovárica. El síndrome de hiperestimulación ovárica moderado, vamos a tener los signos y síntomas leves, pero además vamos a ver ascitis visible por ecografía, distensión abdominal y molestias, y pueden aparecer náuseas o vómitos y diarrea.
Y el síndrome de hiperestimulación severo, vamos a ver unos ovarios de gran tamaño, mayores de 12 centímetros, con ascitis a tensión, alteraciones analíticas que producen hemoconcentración, que mediremos con un hematocrito mayor de 45, leucocitosis mayor de 15.000, oliguria de 1 a 1,5 miligramos por decilitro y disfunción hepática con alteraciones hidroelectrolítricas. También tenemos el síndrome de hiperestimulación ovárico crítico, cuando hay ascitis, hidrotórax, derrame pleural y alteraciones analíticas, con hemoconcentración severa, en este caso un hematocrito mayor de 55%, leucocitosis mayor de 25.000, insuficiencia renal y oligoanuria. Pueden aparecer el síndrome de distrés respiratorio del adulto y fenómenos trombóticos. El 30% puede presentar además una disfunción hepática grave con elevación de transaminasas y alteración de la coagulación. Bueno, ya veis que puede llegar a ser un síndrome bastante grave. Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues actualmente no existe ningún método que permita prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica por completo. Además, a veces se desarrolla en mujeres sin ningún factor de riesgo. Aún así, se puede clasificar a las pacientes según el riesgo e individualizar los tratamientos para intentar evitarlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo primarios? Pues los que presenta basalmente una paciente, y son mujeres jóvenes, las que tienen mayor reserva ovárica o una mayor densidad de receptores de FSH, las mujeres delgadas con un bajo índice de masa corporal, cuando existe ovario poliquístico, ya que en estas mujeres hay mayor cantidad de folículos antrales, además de una alteración endocrina en la que el cociente LH-FSH puede ser mayor de 2 e hiperinsulinemia. Cuando hay ya un antecedente de síndrome de hiperestimulación ovárica en esa paciente, cuando existe una hormona antimuleriana alta o un elevado recuento de folículos antrales. Y también tenemos una serie de factores de riesgo secundarios, que son los que vamos a detectar una vez el ciclo de estimulación ya ha comenzado, como son un estradiol mayor de 2500 el día de la HCG. El estradiol se va a considerar un marcador de respuesta ovárica a la estimulación, aunque aún no se han determinado con exactitud los niveles de corte. Cuando hay presencia de más de 14 folículos en desarrollo de más de 11 milímetros o más de 15 folículos de más de 14 milímetros el día de la administración del HCG. Cuando hay más de 20 ovocitos obtenidos en la punción o el hematocrito es mayor de 35% el día de la punción folicular. Y también se considera un factor de alarma cuando el VEGF está elevado el día de la HCG. ¿Qué prevención primaria podemos hacer? Pues la prevención primaria va a pretender evitar la aparición del síndrome de hiperestimulación ovárica en pacientes con factores de riesgo primario mediante planes de tratamiento individualizados. Algunas estrategias van a ser individualizar con pautas de estimulación con gonadotrofinas, utilizando dosis más bajas y reduciendo el tiempo de exposición, iniciando la estimulación en fase folicular más tardía. Otra va a ser la estimulación con antagonistas de GnRH en lugar de la FSH, ya que suele precisar menos días de estimulación y niveles menores de estradiol el día de la administración del HCG. En pacientes con SOP, el tratamiento coadyuvante con metformina también podría ayudarnos. Y en cuanto a la prevención secundaria en pacientes que están en tratamiento de hiperestimulación controlada y que desarrollan una respuesta exagerada, se pueden aplicar algunos métodos para intentar evitar el síndrome de ovario poliquístico. Uno es evitar la HCG para el soporte de fase lútea utilizando progesterona. El otro es utilizar la HCG exógena en dosis mínimas o evitarla en mujeres de riesgo. Algunas alternativas para la inducción de la ovulación, aunque ninguna elimina por completo el riesgo de hiperestimulación, son los agonistas de la GnRH o la LH recombinante. Y otra puede ser la cancelación del ciclo. Tiene un gran impacto económico y psicológico y además el riesgo no se elimina por completo, ya que podría ocurrir una ovulación múltiple y producirse una gestación espontánea también múltiple. Por eso se deben tener relaciones protegidas hasta la regla en estos casos. Por otro lado, la criopreservación de ovocitos o embriones. Como ya hemos visto en el tema anterior de la transferencia diferida, pues ha minimizado enormemente la incidencia del síndrome de hiperestimulación grave y evitaremos así la transferencia en fresco y el síndrome de hiperestimulación tardío. La cabergolina desde el día de la inducción hasta los 8 días siguientes también podría ayudar. Se trata de un agonista dopaminérgico que actúa evitando el aumento de la permeabilidad vascular mediada por VEGF. De esta manera reduce el riesgo de hiperestimulación ovárico precoz, pero no el tardío. Y entramos en el tratamiento. El tratamiento del síndrome de hiperestimulación ovárico leve
que va a ser una consecuencia casi constante de los ciclos de estimulación, va a ser un tratamiento sintomático, un reposo relativo, no absoluto por el riesgo tromboembólico. Hay que evitar ejercicio y relaciones sexuales. Ingesta de bebidas isotónicas. Se recomienda una dieta hiposódica e hiperproteica. Control de ingesta de líquidos y diuresis. Se podría controlar el peso para detectar si existe alguna retención. La analgesia a demanda. Los AINES podrían comprometer la función renal en los casos más graves, así que en esos casos se recomienda intentar evitarlos. En los casos de hiperestimulación moderada, además, se van a realizar controles analíticos seriados con hemograma, función hepática y función renal. La beta-HCG en sangre detectará un embarazo temprano que podría empeorar el cuadro. Y en la hiperestimulación grave se busca normalizar la función hemodinámica renal y el retorno de líquidos desde el tercer espacio. Se va a buscar balance de fluidos y concentración de electrolitos mediante la monitorización estricta de entradas y salidas, midiendo el perímetro abdominal y el peso diario. Un control analítico seriado, controlando el hematocrito, el perfil hepático y el perfil renal. Un control ecográfico seriado para medir el tamaño de los ovarios, controlar la ascitis y el posible hidrotórax, y hacer una hidratación oral a demanda, aportando soluciones isotónicas a 125-150 mililitros hora. Además, se va a recomendar el reposo para una redistribución de líquidos que aumente el filtrado glomerular y la diuresis. Se debe limitar según el estadio clínico de la paciente para evitar el riesgo de trombosis venosa. También vamos a recomendar una dieta hiposódica. Y la albúmina también podría ayudar. La seroalbúmina al 20% intravenosa en bolos cada 8 horas permite recuperar el líquido ascítico al espacio intravascular para aumentar la diuresis y evitar la hemoconcentración. La furosemida, se recomienda administrar tras la albúmina en bolos cada 8 horas para aumentar la diuresis y la excreción de sodio. Va a estar contraindicado en casos de que exista hemoconcentración, hipotensión o hiponatremia, y solo se puede administrar si el hematocrito es menor de 38. La heparina la vamos a dar en dosis profilácticas o terapéuticas en función del riesgo. También se puede plantear una culdocentesis o paracentesis, drenar ese líquido que estamos viendo en el abdomen. Esto va a mejorar los síntomas de distensión abdominal y dificultad respiratoria. Va a mejorar el retorno venoso por la descompresión, contribuyendo a la reabsorción de líquidos, aunque suele volver a aparecer entre los 3 y 5 días, requiriendo varios procedimientos, sobre todo si hay embarazo. El diagnóstico genético preimplantacional, DGP o PGT, consiste en el análisis genético de los embriones con el objetivo final de poder transferir aquellos embriones diagnosticados como sanos para el estudio genético realizado. Hablaremos ahora de los tipos diagnósticos de los que disponemos. PGTA o PGT para aneuploidías. Representa el 80% de los diagnósticos que se realizan. Los datos actuales no apoyan el uso universal para todos los pacientes, sin embargo debemos plantearlo en mujeres mayores de 35 años para evitar las transferencias de embriones aneuploides que no van a dar embarazo o van a provocar abortos. Además puede ser útil en fallo de implantación, abortos de repetición y factor masculino severo. El PGTM. Se consideran candidatos los portadores de enfermedades monogénicas graves de las que no se dispone de un diagnóstico fiable. Y el PGT-SR. Se realiza en pacientes que son portadores de alteraciones cromosómicas estructurales, translocaciones, delecciones, duplicaciones o inversiones, y que originan embriones con aneuploidías. Para poder realizar un diagnóstico genético preimplantacional, estos embriones se deben obtener a partir de un tratamiento de fecundación in vitro. Una vez obtenidos los embriones, se debe realizar una biopsia embrionaria tomando la muestra de trofectodermo en estadio de blastocisto, vitrificación de los embriones y análisis genético del material biopsiado. Y por último, transferencia diferida de un embrión sano para la alteración estudiada. La preservación de la fertilidad es un procedimiento que incluye el conjunto de técnicas dirigidas a pacientes que desean postergar la maternidad. De manera indirecta, la fertilidad de una mujer o reserva ovárica se puede medir por recuento de folículos antrales mediante ecografía o por determinación de la hormona antimuneriana del sangre. Estos dos parámetros nos van a dar una estimación del potencial del ovario de cara a preservar la fertilidad, pero no nos indican la calidad de los óvulos. En general, a mayor reserva ovárica de partida, más probabilidad de poder ser madre en el futuro.
Disponemos de diversas técnicas de preservación. La vitrificación de ovocitos, que es la técnica más habitual, es una técnica de congelación ultra rápida de los ovocitos. No garantiza el embarazo posterior, simplemente permite un pronóstico de respuesta al ciclo de fecundación in vitro, similar a si se hubiese realizado el tratamiento en el momento en el que se vitrifican los óvulos. La tasa de embarazo acumulada empeora con la edad de la paciente. Es razonable realizar más de un ciclo de estimulación, si es necesario, para acumular un mínimo de entre 10 y 12 ovocitos. Otra opción es congelar embriones. Sin embargo, la vitrificación de ovocitos es de elección, ya que pueden existir conflictos éticos o morales con esta segunda técnica. Además, si la mujer cambia de pareja en este tiempo, no podrá utilizarlos. La criopreservación de tejido ovárico fue la primera técnica en realizarse y tiene especial cabida en la paciente oncológica cuando no hay tiempo para realizar un ciclo de estimulación previo al inicio de la quimioterapia o cuando se trata de pacientes prepúberes. El procedimiento presenta dos limitaciones: el riesgo de reimplante de células malignas y la posible isquemia del tejido al descongelarlo, pudiendo producirse atresia de hasta el 50% en los folículos. Está contraindicada en pacientes con leucemia por el riesgo de persistencia de células malignas en el tejido ovárico. La preservación por causa social es la que con más frecuencia escuchamos en nuestro medio. Puede ser un recurso para mujeres sin pareja que quieran aumentar las posibilidades de lograr maternidad para el futuro. Parejas que quieren esperar a ser padres unos años más o mujeres que en su familia ya han tenido problemas de fertilidad por menopausia precoz. La preservación por causa médica puede realizarse por varios motivos. En aquellas mujeres que van a someterse a una intervención sobre el ovario, ya que la cirugía sobre este puede acarrear una pérdida de corteza ovárica con la consecuente reducción de la reserva ovárica. Y en aquellas mujeres que van a someterse a una intervención sobre el útero antes de iniciar un tratamiento de fertilidad. Siempre les recomendaremos preservar ovocitos previamente si la reserva ovárica ya es límite o si la edad de la mujer es avanzada, ya que estas cirugías sobre el útero obligan en muchos casos a retrasar el embarazo hasta garantizar una correcta cicatrización uterina. Está indicado, por ejemplo, también en aquellas mujeres portadoras de un gen de alto riesgo, el BRCA, por un lado, porque se ha visto que las mujeres con BRCA, además de tener más riesgo de cáncer de mama y ovario, tienen una peor reserva ovárica. Y por otro lado, porque estas pacientes nos solicitan con frecuencia una técnica de reproducción asistida para seleccionar embriones con DGP y así evitar la transmisión de la mutación a la descendencia, con lo que tendrán que someterse al procedimiento de igual manera. Al hacerlo siendo la paciente lo más joven posible, maximizamos la posibilidad de éxito. Por último, la preservación por causa oncológica está destinada a aquellas pacientes que van a someterse a un tratamiento potencialmente gonadotóxico para poder ser madres una vez superada la enfermedad. La preservación por causa oncológica tiene algunos matices especiales. Por un lado, el tiempo está en contra y en ocasiones solo se puede realizar un ciclo, aunque no se obtenga el número óptimo de ovocitos. Por eso han tenido que reinventarse los protocolos de estimulación ovárica para adaptarse a las condiciones de premura en estas pacientes. Cada neoplasia requiere de unos tiempos de actuación y de unas medicaciones específicas, por lo que más que nunca en estas pacientes vamos a precisar un tratamiento individualizado. Existen muchos factores implicados en la fertilidad. Algunos, como la edad o ciertas patologías, no son modificables. Sin embargo, existen factores de riesgo modificables que condicionan una mayor o menor tasa de gestación espontánea o otras técnicas de reproducción asistida. Debemos conocer estos factores de riesgo e informar a nuestras pacientes para motivar posibles cambios que puedan aumentar la posibilidad de embarazo. La maternidad tardía puede disminuir la posibilidad de embarazo. La fertilidad disminuye claramente con la edad, especialmente a partir de los 35 años. Con los años van disminuyendo tanto la calidad como la cantidad ovocitaria y aumentan las posibilidades de complicaciones en caso de embarazo. La edad paterna también juega un papel, especialmente después de los 50 años. El índice de masa corporal puede afectar a la fertilidad tanto por exceso como por defecto. La obesidad suele influir produciendo anovulación crónica, condicionando un estado de subfertilidad. Al aumentar el índice de masa corporal, aumenta el riesgo de anovulación. En mujeres con obesidad normovuladoras hay estudios que demuestran que la calidad ovocitaria está disminuida, con peores resultados en las técnicas de reproducción asistida, menor número de ovocitos, menor tasa de fecundación, menor número de embriones criopreservados y mayor número de embriones descartados. Trasodonación y tasas de implantación menores con mayores probabilidades de aborto. Estos estudios de anovulación y amenorrea secundaria generan estados de subfertilidad, que se pueden corregir cuando se alcanza al menos el 90% del peso ideal. En hombres obesos existe un riesgo del 10 al 40% superior de subfertilidad. El ejercicio aeróbico de baja intensidad mejora los parámetros seminales cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, el ejercicio de alta intensidad podría tener efectos perjudiciales, alterando niveles hormonales con alteración de la espermatogénesis y cambios en los parámetros seminales. En mujeres con disfunción ovulatoria o síndrome de ovario poliquístico, los programas de ejercicio aeróbico moderado muestran beneficios sobre la restauración de los ciclos ovulatorios.
Se obtiene máximo beneficio del ejercicio en pacientes obesas con anovulación, ya que disminuyen el depósito de grasa visceral y disminuye la resistencia a la insulina. El ejercicio extremo puede alterar el eje hipotálamo hipofisario, produciendo ciclos anovulatorios y amenorrea. Cuando el embarazo no se consigue, puede aparecer un nivel variable de sufrimiento emocional y estrés. Las parejas en técnica de reproducción asistida también viven un proceso de elevado coste emocional y económico. Este estrés puede afectar a la relación de la pareja, influyendo en la frecuencia de las relaciones sexuales. Además, los niveles elevados de cortisol podrían influir también en la fertilidad. En cambio, necesitamos más estudios para poder afirmar que el estrés se asocia a fertilidad. El tabaco es uno de los hábitos que más impacto negativo tiene en la fertilidad. Disminuye la probabilidad de concepción espontánea y otras técnicas de reproducción asistida, tanto en mujer como en varón. El efecto sobre la fertilidad es dosis dependiente y persiste tiempo después del abandono. También disminuye las posibilidades de éxito en técnicas de reproducción asistida, incrementa el riesgo de aborto y, en caso de embarazo, aumenta complicaciones obstétricas como alteraciones placentarias, alteraciones del crecimiento fetal, parto prematuro y muerte fetal. En el hombre aumenta el estrés oxidativo, alterando la concentración, movilidad y aumentando la fragmentación del ADN espermático. En mujeres con consumo excesivo de alcohol se puede alterar la producción de esteroides, afectando a la maduración folicular y a la ovulación, y se ha relacionado con pérdidas gestacionales más frecuentes. En hombres, el consumo de alcohol excesivo afecta al revuelto espermático y el potencial reproductivo. No se ha demostrado que la cafeína produzca alteraciones en la fertilidad. Y en cuanto a drogas, también se ha visto afectación a nivel de la fertilidad, tanto masculina como femenina. Los contaminantes ambientales actúan como disruptores hormonales, inductores de radicales libres o modificando el ADN. Los disruptores hormonales son sustancias exógenas que alteran la función endocrina y nos llegan por ingestión, inhalación o contacto. La exposición a estas sustancias afecta a la fertilidad y múltiples parámetros reproductivos, sobre todo si estuvimos expuestos durante el periodo embrionario, ya que atraviesan la barrera placentaria. La vitamina D desempeña un importante papel en la reproducción humana, influyendo en aspectos fundamentales de la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres, esta vitamina interviene en la regulación del ciclo menstrual y la ovulación. Los receptores de vitamina D y las enzimas involucradas en su metabolismo se han identificado en múltiples tejidos reproductivos, incluyendo el endometrio, lo que sugiere un mecanismo por el cual la vitamina D podría influir en la implantación y mantenimiento del embarazo. La glándula tiroidea juega un papel integral en la regulación de numerosos procesos metabólicos que son fundamentales para la reproducción humana. Las hormonas tiroideas modulan la función ovárica y testicular y son cruciales para la maduración folicular, la ovulación y la esteroidogénesis. En mujeres, las hormonas tiroideas influyen en el ciclo menstrual y son vitales para la fecundación y el mantenimiento del embarazo. Además, la función tiroidea inadecuada durante el embarazo está asociada con riesgos aumentados de complicaciones obstétricas como abortos. En hombres, la disfunción tiroidea puede llevar a alteraciones en la espermatogénesis, afectando la concentración, motilidad y morfología de los espermatozoides. Y con esto finalizamos el bloque sobre la esterilidad de la mujer. Nos vemos en los siguientes capítulos de Aula Ginecología Students, creados especialmente para estudiantes de medicina. Aula Ginecología Students es la herramienta que nos hubiera gustado tener cuando éramos estudiantes. Para aprovechar al máximo Aula Ginecología Students, te recomendamos adquirir el manual. Encuentra el enlace en la descripción. Aula Ginecología Students no busca simplemente ayudarte a aprobar racaneando un 5 en el examen. Aula Ginecología Students está pensado para que aspires a triunfar, a que la saques del estadio. Nuestro objetivo además es que desarrolles un conocimiento profundo que perdure a lo largo del tiempo y que así te sea útil para el MIR en el futuro. Para estudiar un nuevo capítulo en Aula Ginecología Students, sigue estos pasos. 1. Dedica 5 minutos a hojear el capítulo, lee los títulos y observa los gráficos. Este paso es crucial, ya que te preparará para lo que vas a enfrentar. 2. Escanea el código QR para ver el vídeo correspondiente en tu móvil. O mejor aún, reproduce el vídeo en tu ordenador visitando www.aulaginecología.com y accediendo a la sección Students. 3. Mientras ves el vídeo, subraya en el manual y toma notas. La explicación en el vídeo será muy similar a lo que encuentras en el manual, así que no necesitarás tomar apuntes. 4. Al final de cada capítulo encontrarás preguntas MIR desde el año 2010. Te animamos a intentar responderlas y luego ver el vídeo de corrección para comprender y aprender de tus errores. 5. Después de estudiar todos los capítulos, haz el examen de 60 preguntas que encontrarás al final del libro. Esto te ayudará a fijar conceptos y a afrontar la segunda vuelta de una forma más eficientes. ¡No lo dejes!
Para correr una maratón se entrena corriendo. Para hacer un examen se debe entrenar haciendo exámenes. También recomendamos ver el vídeo de corrección. 6. Es más efectivo dar 2 lecturas generales al manual que una en profundidad. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia de la materia. 7. Siempre sugerimos estudiar a fondo y dar tantas vueltas al material como sea posible. Sin embargo, 3 lecturas suelen ser suficientes para obtener una calificación sobresaliente en cualquier examen. En las segundas y terceras lecturas puedes acelerar la velocidad del vídeo para optimizar el tiempo. Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en hacer de Aula Ginecología Students una herramienta excepcional para estudiantes sobresalientes. Esperamos que la disfrutes.